Vamos a ver ahora el tema de seguridad dinámica y seguridad estática según el tema del tráfico patrimonial, criticando los supuestos del 2014 y el 1135. ¿Ya? Y ahí nos vamos a quedar. Recordemos que en la primera sesión analizamos el tema de transferencia de propiedad o concurrencia de acreedores inmobiliarios. ¿Cómo es este supuesto? Vamos a poner nombres completos. José le vende el bien a Alberto, a Juan y a Luis. ¿Ok? Primera pregunta. ¿En el 1135 es necesario que José sea titular registral? No, es cualquier tipo de propietario. Es un propietario que puede estar registrado o no registrado, pero tiene que tener la calidad de propietario. Ok. Ahora, Víctor, ¿es necesario que José sea propietario en estricto? No, porque te habla de transferencia de cualquier derecho real. Eso significa que puede tener un derecho real de ¿qué cosa? De usufructo. No es en estricto, ¿qué cosa? Transferencia de propiedad, sino ¿qué cosa? Cesión de algún derecho referido a la propiedad inmueble. Es concurrencia de acreedores inmobiliarios, no en estricto de propiedad. Vamos a verlo por qué. Pero para el ejemplo, para que sea más didáctico, vamos a atribuirle a José la calidad de propietario. José se lo vende a Alberto en el año 1999, ¿ok? Mediante contrato privado con firma legalizada. Pregunta, un contrato privado con firma legalizada, ¿qué tipo de documento es? Fecha cierta, ¿por qué? ¿Base legal? 245. A ver, leamos el 245 del Código Procesal Civil. ¿Qué te dice? Fecha cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante, la presentación del documento ante funcionario público. Bien, supuesto 2. Ya, muy bien, este es un documento de fecha cierta en función al 245 del Código Procesal Civil. Bien, luego se lo vendió a Juan en el año 2001. Por escritura pública. Perfecto. ¿Qué tipo de documento es la escritura pública? ¿Fecha cierta? Fecha cierta. También. Base legal 245 del Código Procesal Civil. Y luego se lo vende a Luis en el año 2003 y Luis inscribe su derecho. ¿Cuál es la base legal para darle privilegios a Luis? El 1135 y ¿qué más? ¿Qué más podría hacer? Porque el 1135 choca con una norma muy interesante. 2022. ¿No? Cuando te dice la 2022, aquí lo voy a poner como un anexo a lo que estamos estudiando en el 1135. El 2022 te dice, cuando concurren dos derechos reales, primer párrafo, ¿no? Cuando concurren dos derechos reales, derecho real versus derecho real, ¿cuál es el privilegiado? El que primero llega a registro. Esto también tiene como regla, ¿qué cosa? El artículo 2016 del Código Civil, ¿no? El 2016 y el 2017, si bien no me olvido, que habla sobre prioridad excluyente y prioridad preferente. Básicamente en este caso sería prioridad excluyente. ¿Cuándo se aplica una y otra? Eso vamos a verlo también en la parte registral, para los que llevan el diplomado. La prioridad excluyente significa que cuando existen dos derechos que colisionan, que no pueden estar juntos, el registro solo va a privilegiar ¿a quién? Al que primero se inscribe. Oye, Víctor, ¿y qué pasaría si se puede inscribir un derecho de propiedad y un derecho de arrendamiento en la misma partida? Sí se puede, siempre y cuando entre ellos no haya colisión de derechos. Pero si entre ellos
uno quiere poseer y el otro también, podrían colisionar. Y ahí viene la problemática. Ahí, por ejemplo, se requeriría el principio de prioridad excluyente. Hay que tener en cuenta. Siempre y cuando no colisionen, pueden mezclarse dos derechos, ya sea real o sea personal. Y si colisionan, ¿qué se aplica? Prioridad excluyente. 2016, a ver, 2016 del Código Civil. Este está en la parte registral. Principio de prioridad. 2016, a ver. Ah, 20, ya está. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Esto va de la mano con el 2022. Importante. Ya, perfecto. Pero no olvidemos aquí un concepto que hemos también estudiado al inicio de la sesión. Primera, la buena fe. ¿Y la buena fe qué habíamos dicho que es? Según el 1135, ¿qué era la buena fe? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la buena fe en el 1135? Es el desconocimiento de una adquisición anterior a la nuestra, lo cual denota que nosotros estamos comprando, ¿qué cosa? En función a una publicidad, pero no es una publicidad registral, es una publicidad de medios en los cuales yo encuentro a una persona que me está vendiendo. Porque recordemos que José puede ser un propietario que no tenga su derecho inscrito. Y aquí tenemos dos posturas o dos casos similares. José no tiene su derecho inscrito porque el predio no está inscrito. Y si el predio no está inscrito, no podemos aplicar ¿qué cosa? El 2022 ni el 2016, porque el predio no se somete a las reglas de registro, porque no está inscrito. O que José haya adquirido derechos, por ejemplo, José tiene una escritura pública, pero que José todavía no haya inscrito su derecho, que ese es otro caso. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? José es propietario por escritura pública porque su padre le dio un anticipo legítimo. Entonces, si Alberto compra de José, ¿Alberto podría ser considerado un comprador de mala fe? No, porque José le puede decir, si bien es cierto Alberto, tú estás revisando la partida registral donde encuentras a mi padre, yo acá tengo una escritura pública que todavía no he inscrito, donde mi padre me otorga un anticipo de legítima. ¿Puede José transferir propiedad? ¿Sí o no? Sí, sí puede. O el mismo padre, para hacer un tema de fraude a los acreedores, quizás, le dice, ¿sabes qué, José? Tú eres mi hijo más querido y tus otros hermanos no se han preocupado por mí. Te voy a vender una casa para que puedas hacer tú con la casa lo que quieras. Se lo vende. Quizás inclusive perjudicando a los demás hijos. Pero el negocio jurídico todavía no se ha declarado inválido. Es válido hasta el momento. José compra, contrato privado. ¿José es propietario? Sí. Alberto, ¿tendría que irse a la partida registral y cuestionar que el padre le vendió a él y obligarlo a José a inscribirlo? No. Alberto, Juan y Luis pueden comprar de José sin necesidad que José tenga su derecho inscrito. Esto pasa en el 1135. En el 2014, que vamos a estudiar después, ¿pasa eso? No. En el 2014 el requisito esencial, ¿qué es? Que tu vendedor tenga su derecho inscrito. Porque de ahí proviene ¿qué cosa? La publicidad. ¿Aquí de dónde proviene la publicidad? De diferentes medios. Puede ser registral o extrarregistral. ¿Ven? Puede ser sobre bienes inscritos o bienes no inscritos. E inclusive puede ser sobre derechos reales que no tengan que ser necesariamente la propiedad. Ahora miren lo siguiente. José adquiere de su padre mediante escritura pública y decide donárselo a Alberto. Donación. Decide vendérselo a Juan. Compraventa. Y decide donárselo, donación, a Luis. ¿Quién gana? Hay dos donaciones y una compraventa. ¿Quién gana? Sí. O sea, tendríamos que tener en cuenta quién adquirió primero. Ajá, hay que tener en cuenta quién adquirió primero para hacer un análisis de veracidad de la compra. ¿A qué me refiero con eso? El 2022, segundo párrafo te dice,
Para poder defender un derecho de crédito frente a un derecho de propiedad, primero se aplica ¿qué cosa? ¿Cuándo nació el derecho? Esto en estricto no se aplica aquí necesariamente. Porque ¿qué derecho nació primero? El de Alberto. Pero habría que analizar otros criterios, ¿como qué? Como la diligencia y la buena fe, que son distintos. Ahí. Entonces aquí vamos a poner diligencia más buena fe. Perfecto. Según el caso, José se lo donó a Alberto, se lo vendió a Juan y se lo donó a Luis. ¿Quién gana? O quién, mejor dicho, ¿quién es propietario? Así como está. Imaginemos que todos tienen buena fe. Todos tienen buena fe. ¿Quién ganaría aquí? Ojo, alguien me puede decir, ¿quién está en posesión del inmueble? Que sería una buena pregunta. Imaginemos que quien está en posesión del inmueble es Alberto. ¿Quién debe ser considerado propietario? De buena fe que tiene fecha cierta más antigua. Ojo que Luis inscribió. Si Luis inscribió, pero su contrato es de donación, Juan no inscribió, pero su contrato es compraventa con fecha cierta. Y Alberto, a pesar que no compró, le donaron, pero está poseyendo. ¿Quién sería propietario? Luis. Luis. ¿Ya? ¿Por qué sería Luis? Porque adquirió de buena fe y escribió. Ajá. ¿Importa que sea una donación? No importa. Te dice que cualquier, ¿qué cosa? Obligación que conmite a José a transmitir la propiedad va a permitir que cualquiera de estos adquiera derechos, se podría decir derechos expectaticios, porque todos tienen expectativa de ¿qué? De propiedad. Pero solo uno va a poder ser considerado propietario. En este caso, ¿qué? Luis. ¿Importa su donación? No. Lo que importa es qué cosa es. Que haya sido diligente y que haya tenido buena fe. ¿Eso difiere del 2014? Sí. En el 2014 solo pueden ser privilegiados ¿qué cosa? Los derechos de alguien que adquiere mediante título oneroso. Muy bien. ¿Qué pasaría si Luis conoce de que Alberto está en posesión? Y que encima que conoce que Alberto está en posesión, Luis ha sido abogado de Alberto en algún momento. Y conoce y le hizo inclusive la minuta de compraventa. En este caso, la minuta de donación a Alberto. Conoce de su transferencia de José a Alberto. Ahí hay mala fe. Tiene mala fe. Y con la mala fe, él ya no adquiriría. ¿Quién sería el adquiriente? Juan. ¿Por qué Juan? ¿Juan, seguros? Alberto. Porque su documento de fecha cierta es más antiguo. Exacto. Muy bien. ¿Importa la donación? ¿Importa la compraventa? No, son iguales. Obligaciones. Otra pregunta. A ver, vamos a ponerlo más radical. Luis no compra, no le donan. Celebra un contrato de usufructo. Usufructo. Y lo inscribe. Propiedad, derecho real versus usufructo, derecho real. ¿Quién gana? ¿Qué derecho debe prevalecer? ¿Por qué la propiedad y no el usufructo? Si la regla del 1135 no está dirigida en estricto a la propiedad, sino a cualquier obligación de transferencia de algún derecho. ¿Lo leen? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? El 1135, fuerte y claro. Artículo 135. Concurrencia de acreedores en bien inmueble. Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quien el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe, cuyo título ha sido primeramente inscrito o en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Exacto. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antiguo. Correcto. Entonces, en estricto no es que se refiere a propiedad, sino a cualquier derecho que tenga que ser la entrega de la misma.
Si yo entrego en usufructo, estoy obligado a entregar ¿qué cosa? Las facultades de ¿qué? De uso y disfrute. ¿Y esas facultades de uso y disfrute podían colisionar con el derecho de propiedad de Alberto? Sí. Y entonces ahí ¿quién se privilegia? Puedes aplicar el 1135 o quizás si no te encaja bien, puedes aplicar el 2022. Porque si aplicas el 2022, el primer párrafo ¿qué te dice? Entre la colisión de dos derechos reales, prima el que fue primeramente inscrito. ¿Ven? Entonces el 1135 nos da un espectro mayor de cómo resolver un conflicto en derechos inmobiliarios, independientemente si este solo se estudia la propiedad u otros derechos reales. No es exclusivo de la adquisición de propiedad inmueble, sino también de los derivados del mismo, como son usufructo, puede ser servidumbre, superficie inclusive. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a explicar el 2014 para que vean las diferencias que puede haber. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ojo, ¿qué pasa si me ganan mi derecho y estoy en posesión? ¿Podría yo recuperarlo? Sí. Vamos a ver la siguiente clase cómo podemos hacer mediante la prescripción el saneamiento de mi derecho y ganarlo también inclusive en un juicio. Vamos a ver. 2014. ¿Se acuerdan cómo era el 2014? Primero hay varios requisitos. Que haya un tracto sucesivo. A le vende a B. B le vende a C. Acá hay un tracto de dominio. Ojo, el negocio jurídico entre A y B puede ser cualquiera, inclusive uno de donación, no importa. Lo que importa es que el negocio jurídico entre B y C sea oneroso. ¿Ok? Y también, además que sea oneroso, que el negocio jurídico en apariencia sea válido. Porque por más que sea oneroso, si el que compra es un incapaz, no se le puede defender. Válido en apariencia. Muy bien. Transferencia de dominio. No es porque está celebrando B y C un contrato de usufructo, C es tercero de fe pública. Tiene que ser transferencia de dominio, una cadena de tracto. Muy bien. ¿Qué pasa? Entre A y B hay una patología en la cual A no le debió transferir derechos a B. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. A tenía una necesidad económica y decide vendérselo el bien a B sobre un valor muy inferior en el mercado. ¿Cómo se llama esa patología? Lesión. Exacto, lesión. ¿Cuánto plazo tienes para accionar la lesión? No sé, pues te pregunto. Te pregunto. Está por ahí, ¿no? La lesión es una causal ¿de qué cosa? De rescisión contractual. ¿Ya? De rescisión contractual. Vamos a suponer que este acto jurídico fue en el año 2000 y la transferencia que hizo B a C fue apenas en el año 2001. Él dice, sufrí lesión, necesitaba plata, ya voy a entablar una rescisión contractual porque me afectaste a pesar que sabías que yo estaba en un estado de necesidad. ¿Se acuerdan cuáles son los requisitos de la lesión? Brevemente, que no está nada de contratos, pero deben saberlo. Son 3 elementos. Son 2 elementos objetivos. No, un elemento objetivo y 2 subjetivos. Muy bien. Necesidad. Es un elemento subjetivo. El otro, aprovechamiento. Muy bien. Es un elemento subjetivo. Y el tercer elemento, la desproporción de las prestaciones. Es un elemento objetivo. Desproporción. ¿Cuál es el remedio? Rescisión contractual. Muy bien. Independientemente del plazo,
¿Cuántos meses? ¿6 meses? Independientemente del plazo, imaginemos que lo hizo a los 5 meses inclusive, en el mismo año 2000. Porque puede pasar. ¿El negocio jurídico es válido? No es válido. B, le transmite a C. ¿Qué va a hacer A? Va a plantear lesión. ¿Contra quién se va a dirigir? Contra B y contra C. C, ¿qué va a decir? Yo no sabía de la lesión, porque de la partida registral no se sabe exactamente cuál es el vicio de la voluntad. ¿De dónde nace la información de C? Estrictamente nace de registro. ¿Él la puede conocer de otra forma? Sí. ¿Será motivo para poder plantear que él tenía mala fe? ¿Cómo lo demuestras? Objetivamente hablando, el 2014 solo se sigue la publicidad del registro. Muy bien. Y además de esto, él inscribe. La pregunta es, tanto en el 1135 como en el 2014, ¿a quién se está perjudicando? Tanto en el 1135 como en el 2014, ¿quién es perjudicado al final? El tercero de buena fe. El verdadero propietario. A ya no puede recuperar su propiedad. En el 1135, si A, en este caso fue Alberto, no hizo mayor publicidad, ¿qué va a pasar? Se le va a afectar. Entonces, ¿dónde queda la regla del 949 que solo basta el consentimiento? Si igual me obligas a mí, para tener preferencia de derechos, a inscribirlo. La pregunta es, tanto el 1135 como el 2014, ¿acaso no tendrán una postura de seguridad dinámica del tráfico? ¿Cierto? ¿Y la seguridad dinámica del tráfico, acaso no será un tipo de adquisición ad non domino? ¿Qué significa esto? ¿Qué es ad non domino? ¿Se acuerda? ¿Qué significa ad non domino? De alguien que no tiene el dominio. Mi pregunta aquí es, si A le entabla un proceso de nulidad, anulabilidad o ineficacia a B, ¿acaso B no perdería su derecho? Ya no tendría facultades para disponer. Pero a pesar de eso, ¿qué te dice el 2014? Si tú adquiriste de alguien que en el registro aparecía con facultades para otorgarlo, sin importar que éste después se le rescinda, resuelva, anule el contrato, tú igual conservas. ¿Pero conservas por la voluntad de las partes? No, sino por un dispositivo legal. Entonces, mi pregunta es, tanto en el 2014 como en el 1135, ¿tú conservas la propiedad por qué? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de la ley. Y cuando tú conservas por voluntad de la ley, es una adquisición ad non domino, al igual que la regla del 948. ¿Por qué conserva alguien la propiedad respecto de un bien del quien le transfirió no era propietario? Por la voluntad de la ley. ¿Quién es el verdadero propietario? A. ¿Y quién conserva la propiedad? C. ¿Por qué lo hace? Porque la ley ha establecido un criterio de seguridad dinámica del tráfico. Esa es la regla actualmente. Así lo asemeja. Preferimos la seguridad dinámica a la seguridad estática. Y ahora con esta crítica, obviamente se me hace más fácil analizar la siguiente postura. Si yo no conozco el sistema registral peruano, mi pregunta sería la siguiente. ¿Me es conveniente registrar o no registrar el bien? ¿Me es conveniente registrar un bien o no? ¿Sí? Yo les digo que puede ser que sí y puede ser que no. Vamos a poner un supuesto. Si yo soy un marciano que aterriza aquí en esta clase y ustedes me dicen que sí, yo voy a decir la siguiente postura. Si yo soy el propietario A y me falsifican las firmas B y B inscribe y le vende a C, ¿qué derecho tengo yo como propietario?
¿tengo derecho a recuperar la propiedad? Ya no puedo. ¿Tengo algún sistema de seguros en los cuales me puedan indemnizar rápidamente y no iniciar un juicio para poder comprarme otra vivienda? No lo tengo. Entonces, si yo soy una persona o un extraterrestre y digo, el 2014 me da seguridad, yo les digo que no. ¿Por qué? Si yo no tengo un predio registrado, ¿me pueden aplicar las reglas de 2014? No me pueden aplicar. Exacto. ¿Cuál sería la solución en el 2014? ¿Que el propietario realmente conserve la propiedad o que haya un sistema de seguros en los cuales le permitan al propietario que es perjudicado con su derecho adquirir un bien similar al que tenía? ¿Y cómo se tendría este sistema de seguros? Con un impuesto en las transacciones inmobiliarias. No a todos le cargamos, sino a los que realmente transfieren temas inmobiliarios. Porque obviamente sería un tema injusto que carguemos un sistema de seguros a los que no circulan dentro del tráfico inmobiliario. Eso me tendría más seguro, porque si tú me dices, si me falsifican o hay un tema de ineficacia, está bien, que conserve la seguridad dinámica del tráfico, pero a mí que me indemnice. ¿Y eso qué me permite? Tener una vivienda rápidamente. Luego ya veré en el juicio cómo opero. ¿Me entienden? Y eso pasa. De hecho, en la diapositiva hay 3 videos que van a ver sobre el tema de fe pública registral y cómo personas que no participaron en actos jurídicos les vendieron sus propiedades. ¿Me entienden? Esa es un poco la temática del día de hoy. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Ya vamos a hacer ahora una breve introducción al tema de la prescripción, que es como una especie de ayuda en los casos en los cuales yo ya no pueda recuperar la propiedad ante un tercero o cuando yo quiera sanear mi propiedad. Una breve introducción para ya adentrarnos en la próxima sesión, ¿no? En la próxima sesión va a ser más larga un poquito porque vamos a ver prescripción judicial, notarial, administrativa, y les voy a traer unos medios probatorios que yo vengo utilizando en las prescripciones para que vean sus comentarios, porque ustedes lo van a ver en la teoría, pero no lo han visto quizás en la práctica, ¿no? ¿Qué medios probatorios se presentan ante un notario? ¿Qué medios probatorios se presentan ante un juez? ¿No? Porque muchas veces, y mi posición es la siguiente, se presentan prescripciones con contratos de compraventa. ¿Cuál es la dificultad ahí? Que tú no puedes pretender una prescripción sobre una propiedad que ya tienes, es un imposible jurídico, aunque algunos lo toman como una especie de saneamiento. Lamentablemente eso se viene dando. Yo creo que no debería ser así. ¿Ya? Correcto, exacto, no debería. Porque en realidad sería otra solución para la prescripción. Exacto. ¿Pero qué te dicen? Ah, no, tú no puedes aplicar formación de título supletorio porque el predio está inscrito, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Prescripción. Bien. Vamos a quedarnos en los elementos de la prescripción. ¿Dónde está regulada la prescripción? 950 del Código Civil, ¿cierto? Y solo son 2 elementos de la prescripción, solo son 2. Es una posesión calificada, porque no es cualquier tipo de posesión, y el elemento temporal. ¿Cuáles son los requisitos de la posesión calificada? Que sea pública, pacífica, continua y con animus domini como propietario, ¿verdad? Perfecto. Y el elemento temporal va a variar si es bien inmueble y si es bien mueble. Si es bien inmueble, se van a aplicar las reglas de 10 o 5, y si es bien mueble, 4 o 2. Si tiene justo título y buena fe, ojo, se va a aplicar 5 años. Y en los muebles bastaría que tuviera buena fe, porque no se requiere el tema del
Justo título, buena fe. Por ejemplo, le presté mi auto a un amigo y han pasado 4 años. ¿Ya puede prescribir el auto a mi amigo? En teoría suena fácil, sí, en la práctica ya no. Te piden una serie de requisitos para poder prescribir un auto. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Se vuelve más complicado. Pero viene siendo una problemática. Por ejemplo, si yo soy el titular del bien y no tengo la posesión, ¿qué puede pasar? Las papeletas, ¿a quién le cobran? A mí. Por más que yo no sea el titular, por más que yo no tenga posesión del auto, siempre me van a cobrar a mí, ¿no? ¿Y ahí qué podemos hacer? ¿Podemos renunciar a la propiedad? No podemos. ¿Podemos denunciar robo? Tampoco. ¿Por qué? Porque nuestro amigo no nos robó el auto. Vamos a ver qué ha dicho o en la práctica qué podemos hacer la siguiente sesión para evitar estos casos. Este es el marco teórico que vamos a ver en la prescripción, ¿no? Esta es la parte civil. En la parte procesal estudiamos ¿qué cosa? Los medios probatorios, ¿no? Y los medios a presentar. ¿Dónde está? 504 del Código Procesal Civil y siguientes, ¿verdad? Son los medios probatorios para presentar. Plano visado. ¿Qué más? ¿Qué más se presenta para una prescripción? Planos, ¿qué más? Testigos. Invitar a los colindantes. ¿Qué más? Pago de servicios públicos. Pago de impuestos. Posesión. Las constancias en realidad para mí no me acreditan mucho, ¿no? Son medios muy débiles. Los servicios, los impuestos, ¿qué más? A veces alguna constancia de vivienda que emite la asociación de vivienda que te otorgó la propiedad. Algunos dicen que inclusive las partidas de los hijos que viven ahí. Vamos a ver una serie de requisitos que te ha dicho la jurisprudencia y doctrina dominante para operar la prescripción, ¿no? Esa es en la parte civil y procesal civil. En la parte notarial vamos a ver los requisitos que te pide el notario, ¿no? Hay requisitos necesarios y otros requisitos no. Por ejemplo, hace poco hice un tema de autorización de viaje a menor. Entonces, algunas notarías que te piden partida de nacimiento, innecesario. Y otros te piden solamente el DNI. Digo, ¿para qué me van a pedir la partida de nacimiento si en el DNI ya se acredita que es mi hijo? Bueno, no me complico. ¿Dónde saco la partida de nacimiento? En un MAC, ¿no? Que te dan la partida de nacimiento al toque, 10 soles cuesta. Pero igual se vuelve un tema burocrático. Pero como son notarios, ellos son libres en poner sus requisitos. Pero ahora mi pregunta es, ellos ejercen función pública. ¿Podría ser una barrera burocrática algunos requisitos que me piden los notarios? Quizás sí, quizás no. También para analizarlo. Y podemos también ver el tema de la prescripción en sede administrativa. Y un poquito de COFOPRI y otros procesos que tienen que ver con el saneamiento físico, legal, inmobiliario. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Me dicen la hora, por favor? 12:40. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen reclamos de su control? ¿Sí? Ya, perfecto. Me van a hacer su reclamo de su control cuando acaben de dar su segundo control. ¿Ya? Así que vamos guardando las cosas porque este control dura 15 minutos.